La comparaban con Kobe Bryant por su mentalidad despiadada y su obsesión por ganar, pero mucho antes de los estadios llenos, de los boletos de $500 y de millones de espectadores, Caitlin Clark era solo una niña de segundo grado que lloraba desconsoladamente cada vez que perdía. Mientras otros niños pensaban en el recreo, ella escribía en una hoja sus metas de vida: jugar en la WNBA y conseguir una beca deportiva, un papel que su mamá todavía guarda como un tesoro. Creciendo en Des Moines, no jugaba con muñecas, competía contra su hermano mayor y sus amigos en partidos intensos en el patio, donde casi siempre salía derrotada porque ellos eran más grandes y más fuertes. Y nadie le regalaba nada, cada derrota era un drama, lágrimas imparables y frustración que desesperaba a sus padres, porque para ella perder no era solo un juego, era un fracaso imposible de aceptar. Esa rabia por no ganar la impulsó a entrenar más duro, a convertir cada caída en combustible, hasta que años después empezó a romper récords en la NCAA como fichas de dominó y a generar un impacto económico millonario alrededor de su nombre. Pero cuando por fin llegó a la WNBA, en lugar de aplausos encontró críticas, faltas duras y polémica. De las batallas en el patio trasero a transformar el baloncesto para siempre, así fue como una chica de pueblo convirtió el rechazo en revolución, y lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Desde muy temprano entendió que el camino no sería cómodo. Si quería competir con ellos, tenía que aprender a sostenerse sola, sin excusas y sin lágrimas, solo trabajo constante. Así que Caitlin Clark convirtió cada tarde después de la escuela en una sesión extra de tiros, dribles y ejercicios que aprendía de lo que su hermano practicaba con su entrenador, estudiando cada movimiento, cada finta y cada forma de proteger el balón hasta que sus manos se hicieron más fuertes, su tiro más preciso y sus pasos más firmes, cerrando poco a poco la distancia. Mientras muchas chicas buscaban ligas más cómodas, ella se quedó en la zona incómoda, peleando cada punto y cada rebote contra los chicos, obligándolos a esforzarse de verdad. Robaba balones, clavaba triples y regresaba a defender sin celebrar, como si solo estuviera haciendo su trabajo, porque ahí, en el fuego y no en la comodidad, es donde se forman los campeones. Cuando llegó la preparatoria, las lágrimas habían desaparecido y fueron reemplazadas por una disciplina imparable que llamó la atención de entrenadores y del programa juvenil de USA Basketball. Hizo el equipo, ganó oro y todo parecía avanzar según el plan, hasta que en las pruebas previas a su año junior una lesión en el dedo meñique cambió el panorama, un contratiempo que muchos habrían usado como excusa, pero que para ella se convirtió en otra prueba más de que rendirse nunca fue una opción. Aunque la lesión dolía, Caitlin Clark decidió jugar y tuvo uno de los peores rendimientos de su vida. Los entrenadores no miraron el vendaje, miraron el nivel y la dejaron fuera del equipo en USA Basketball, el mismo con el que había ganado oro un año antes, y mientras muchos habrían puesto excusas, ella años después lo resumió sin rodeos: jugué mal y no lo merecía, pura responsabilidad sin victimismo. Ese corte fue un golpe durísimo, pero en vez de romperla encendió una llama que no se apagó. Regresó al gimnasio con más hambre, decidida a que la chica descartada se convirtiera en la que nadie pudiera ignorar. Luego llegó su explosión universitaria en la University of Iowa, donde empezó a lanzar desde el logo del centro de la cancha como si fuera rutina, triples desde más de 10 metros que dejaban a las defensas sin respuesta y a las redes sociales ardiendo. De pronto, personas que jamás veían el baloncesto universitario femenino sintonizaban solo para verla intentar otro disparo imposible, y lo increíble es que los encestaba una y otra vez. Los estadios, antes medio vacíos, comenzaron a llenarse tanto en casa como de visita, con aficionados viajando desde ciudades lejanas solo para verla jugar, mientras sus propias compañeras miraban por la ventana del autobús sorprendidas por las multitudes, entendiendo que ya no era solo un partido más, era un fenómeno que estaba cambiando el panorama del deporte en tiempo real. En cada partido, cuando sonaba el himno y todo el estadio guardaba silencio, Caitlin Clark hacía su ritual, miraba a su alrededor, contemplaba el mar de gente y respiraba profundo, consciente de que estaba viviendo momentos que cambiarían su vida para siempre. Pero ya no era solo baloncesto, porque en Iowa City los hoteles subían precios en días de juego, los restaurantes se llenaban y las camisetas desaparecían de las tiendas, hasta que un estudio reveló que su impacto generó más de 52 millones de dólares en un solo año para la economía del estado, un fenómeno que muchos empezaron a llamar Clarknomics.
Personas pagaban $500 por un solo asiento para verla jugar, cifras que superaban incluso boletos promedio de la NBA, mientras celebridades y artistas como Tim McGraw aparecían luciendo su camiseta, y lo que antes era un estado tranquilo se convirtió en el centro de atención gracias a una sola jugadora. Pero junto con la fama llegaron los récords. Una noche, con el balón en las manos y el estadio en suspenso, estaba a un punto de convertirse en la máxima anotadora en la historia del baloncesto universitario femenino, y cuando encestó, la arena explotó. Poco después rompió la marca de más triples en una temporada, superando incluso registros asociados a Stephen Curry, y finalmente apuntó al número que parecía intocable, los 3.667 puntos que Pete Maravich había establecido décadas atrás, una cifra que durante años nadie, ni en el baloncesto masculino ni femenino, había logrado alcanzar hasta que ella decidió que los límites estaban para romperse. Durante más de 50 años ese récord pareció intocable, hasta que Caitlin Clark necesitó solo una canasta, lanzó el balón. El público contuvo la respiración y cuando la red sonó se convirtió en la máxima anotadora en la historia del baloncesto universitario, no solo femenino sino de todo el sistema colegial. Los premios se acumularon. Jugadora del año, títulos de anotación, selecciones All-American, un palmarés impresionante que parecía de museo, pero faltaba el trofeo más deseado, el Campeonato Nacional. Llegó 2 veces seguidas a la final de la NCAA y perdió ambas, y las críticas no tardaron en aparecer cuestionando si podía ganar el partido más importante, ignorando que el baloncesto es un deporte de equipo y que incluso leyendas como Michael Jordan o LeBron James tardaron años en conquistar su primer título. Aún así, las dudas dolían, y entonces comenzó el capítulo más duro, abril de 2024, el draft de la WNBA. Con la primera selección, la Indiana Fever la eligió tras su etapa en la University of Iowa, cumpliendo el sueño que había escrito de niña, pero la realidad fue distinta a la fantasía, porque llegó a un equipo en reconstrucción que venía de ser el peor de la liga y cada partido se convirtió en una prueba física y mental, con faltas duras, contactos innecesarios y un escrutinio constante. Dentro y fuera de la cancha, mientras algunos cuestionaban su talento y otros alimentaban debates polémicos, ella respondió como siempre lo había hecho, trabajando en silencio y dejando que su juego hablara más fuerte que cualquier crítica. Lo que debía ser una celebración se convirtió en un campo de batalla de opiniones, pero Caitlin Clark nunca respondió a las polémicas. Simplemente salió a la cancha mientras las derrotas se acumulaban y la Indiana Fever arrancaba 0-5 en su temporada debut, dando espacio a que los críticos hablaran más fuerte y cuestionaran si su talento universitario sobreviviría al nivel profesional. Entonces ocurrió algo inesperado cuando LeBron James publicó un mensaje defendiendo su impacto y recordándole a todos que su presencia estaba elevando la visibilidad y los ingresos de la liga, y no era exageración, porque la audiencia y la asistencia crecían de forma histórica alrededor de cada partido. Aún así, nada de eso calmaba la presión de perder, hasta que en un vestidor silencioso, tras otra derrota dolorosa, su compañera y pívot estrella Aaliyah Boston se sentó a su lado y le habló con franqueza. Esto debe ser difícil. Es un periodo de ajuste y no está sola, palabras que llegaron justo cuando Caitlin, con apenas 22 años, enfrentaba una nueva ciudad, una nueva liga y un nivel de presión que pocos atletas experimentan en toda su carrera, entendiendo que el verdadero cambio apenas estaba comenzando. La presión parecía aplastarla, cada mañana despertaba con críticas nuevas en redes y cada partido traía dudas sobre si realmente pertenecía a la liga. Pero Caitlin Clark dejó de cargar sola ese peso cuando encontró en Aaliyah Boston algo más que una compañera, una guía, una voz firme que ya había pasado por el mismo fuego y entendía el proceso. Después de los entrenamientos revisaban jugadas, hablaban de ajustes y Boston le repetía que luchar no es fracasar. Poco a poco la química de la Indiana Fever empezó a tomar forma, lo que en las primeras semanas se veía forzado se volvió natural, los pases comenzaron a fluir, la defensa se coordinó y la confianza creció. Hasta que una noche todo encajó, desde media cancha, con la defensora dudando por su rango, Caitlin no lo pensó 2 veces y lanzó desde el logo, la red se movió limpia y el estadio estalló, como si todos hubieran estado esperando ese momento para confirmar que la versión dominante estaba de regreso. Pero no fue solo el tiro, fueron las asistencias sin mirar, los pases entre tráfico y la conexión casi telepática con Boston en cada bloqueo y corte hacia el aro. En un partido la hoja estadística lo dijo todo. 19 puntos,
13 asistencias, 12 rebotes, un triple doble histórico, el primero logrado por una novata en la WNBA, señal clara de que la tormenta no la rompió, la transformó. Cuando el anunciador presentó a Caitlin Clark como la sensación novata de la WNBA, el estadio rugió y sus compañeras la rodearon celebrando, porque no era una estadística más. Era historia pura escrita frente a todos. Sí, siguieron cayendo récords, pero esta vez el sentimiento era distinto. Ya no se trataba solo de números individuales sino de victorias reales y de una química que transformó por completo a la Indiana Fever, dejando atrás la mala racha y convirtiendo al equipo en una amenaza seria. Los comentaristas que antes dudaban comenzaron a reconocer lo evidente, su impacto estaba elevando a toda la liga, llenando arenas y atrayendo miradas que antes no estaban ahí. El ruido negativo no desapareció del todo, porque siempre existen voces críticas, pero cada triunfo lo fue apagando poco a poco, ahogado por los resultados y por la verdad que se imponía en la cancha, demostrando que los hechos pesan más que cualquier opinión y que el legado que está construyendo apenas comienza. Hay algo que casi nadie dice en voz alta: Caitlin Clark no solo juega baloncesto, lo está transformando frente a nuestros ojos. Niñas llegan a los partidos con su camiseta, intentan sus tiros desde el logo en las entradas de sus casas y se paran en media cancha imaginando que son ella, soñando más grande porque una chica de Des Moines les demostró que lo imposible se puede tocar. Los padres notan el cambio, ya no es solo querer jugar, es querer dominar el juego, pedir más horas de práctica, estudiar movimientos y perfeccionar detalles. Inspiradas por alguien que también fue esa niña con metas escritas en un papel, la que lloraba al perder, la que fue descartada de USA Basketball y tuvo que empezar de nuevo bajo dudas y críticas. Por eso, cuando le preguntan por su legado, no habla de récords ni de fama, habla del impacto en los niños, porque sabe lo que significa que alguien crea en ti, que tu madre te diga que encuentres la forma de mantenerte firme, que un entrenador vea potencial cuando nadie más lo nota y que tus compañeras confíen en ti en el último segundo. Esos momentos no solo forman atletas, forman carácter. Y ahora ella quiere ser ese momento para alguien más, recordándoles a los jóvenes que no necesitan ser otra persona para triunfar, que ser auténticos es suficiente y que creer en uno mismo no es un eslogan vacío, es el punto de partida para cambiar tu propia historia. Esa es la experiencia viva, la historia de una chica que se negó a cambiar su juego aunque todos los expertos y críticos le dijeran que debía hacerlo, que siguió lanzando desde el logo incluso cuando la llamaban imprudente, que se mantuvo fiel a sí misma mientras la presión exigía perfección absoluta. Caitlin Clark no alcanzó la grandeza imitando a otros, sino siendo auténtica, valiente y decidida a brillar con su propio estilo, mostrando que se puede combinar alegría, pasión y fuego competitivo sin sacrificar la esencia. La misma chica que hace pases sin mirar, que rompe esquemas en cada jugada y que desafía cualquier límite impuesto por expectativas externas, ha probado una y otra vez que los pronósticos estaban equivocados. Dijeron que su estilo no funcionaría, y ella lo contradijo. Dijeron que no podría sobrevivir en la liga profesional, y ella demostró lo contrario. Dijeron que necesitaba un campeonato para ser grande, y aunque todavía está escribiendo ese capítulo, su impacto ya trasciende cualquier trofeo. La grandeza, en su caso, no se mide por medallas ni por récords individuales, sino por la manera en que ha transformado el baloncesto femenino, elevando su popularidad a niveles históricos, rompiendo marcas de audiencia y llenando estadios como nunca antes se había visto, mientras inspira a nuevas generaciones de niñas a soñar más grande, practicar más duro y creer que lo imposible también puede ser alcanzable. Cada juego, cada triple, cada pase imposible que conecta con sus compañeras, cada gesto en la cancha se convierte en un ejemplo de resiliencia y autenticidad. Caitlin Clark ha demostrado que la verdadera influencia no se limita a puntos o estadísticas, sino que se refleja en cómo cambia vidas, en cómo crea admiración y respeto, y en cómo redefine lo que significa ser una atleta excepcional en el siglo XXI. Su legado está en marcha, y con cada partido, con cada jugada, sigue construyendo una historia que nadie puede ignorar, dejando claro que el baloncesto femenino jamás volverá a ser el mismo gracias a su pasión, su talento y su determinación inquebrantable. Las niñas de todo el país ahora tienen una superestrella a quien admirar, alguien que demuestra que los límites solo existen para quienes no se atreven a romperlos. Los estadios se llenan hasta el último asiento,
La mercancía vuela de las tiendas y el baloncesto femenino crece a un ritmo que, hace apenas unos años, parecía imposible imaginar. Ese es el verdadero legado de Caitlin Clark, no lo que anotó en cada partido, no los récords que rompió ni los trofeos que llenan su vitrina, sino la inspiración que ha sembrado en millones de niños y niñas que necesitan ver que sus metas más ambiciosas no son demasiado grandes. De ser aquella niña de segundo grado que lloraba tras cada derrota, que fue descartada de USA Basketball y tuvo que empezar de nuevo, a convertirse en la jugadora más electrizante y revolucionaria del baloncesto universitario y profesional, su camino demuestra que los sueños escritos en un simple papel pueden transformarse en realidad. Pero no basta con soñar, hay que trabajar cuando nadie te está mirando, levantarte tras cada rechazo, mantener la confianza y la autenticidad cuando el mundo entero parece decirte que cambies, y enfrentar cada desafío con la misma pasión que te hizo empezar. Caitlin no solo rompió récords, rompió barreras históricas, transformó economías locales, llenó estadios y canales de televisión, y demostró que el baloncesto femenino puede ser tan emocionante y relevante como cualquier deporte. La niña de Iowa que jugaba con chicos se convirtió en la mujer que cambió el juego para siempre, que inspiró a generaciones enteras a atreverse, a practicar más, a esforzarse y a creer en sí mismas. Su historia no ha terminado, cada juego, cada pase, cada triple escribe un nuevo capítulo de su legado, y aunque no sabemos qué desafíos le esperan, hay algo seguro, Caitlin Clark los enfrentará con la misma valentía, determinación y autenticidad que la ha definido desde que era aquella niña con sueños escritos en un papel. Su mensaje es claro, no necesitas ser otra persona para triunfar, solo necesitas creer en ti y trabajar sin descanso. ¿Y tú, cuál es tu momento favorito de Caitlin Clark, esa que cambió el juego, inspiró a millones y mostró que los sueños verdaderos solo esperan a quienes se atreven a perseguirlos?